química la expresión de triptasa para la caracterización de mastocitos, CD3 para linfocitos T, CD68 para macrófagos, la actividad de enolasa neuronal específica para terminaciones nerviosas y el GAP43 para la germinación neuronal. También ellos van a registrar los síntomas de síndrome de intestino irritable de acuerdo a los criterios de Roma 3. Ellos encuentran como resultados que los mastocitos van a estar elevados en las zonas peridiverticulares en aquellos pacientes con diverticulosis, pero que cumplan con criterios de síndrome de intestino irritable. No así en la enfermedad diverticular sintomática o en los sujetos sanos. Los macrófagos van a estar elevados en la enfermedad sintomática y en la diverticulosis, tanto en las regiones peridiverticulares como en la mucosa sana. Y la expresión de enolasa y GAP43 para terminaciones nerviosas van a estar incrementados en los pacientes que tienen enfermedad diverticular sintomática, pero no así en los pacientes asintomáticos o en los sujetos sanos. El segundo artículo que habla sobre inflamación es de la doctora Jarbrink Sehal, que es de Suecia, y ellos van a caracterizar los pacientes con enfermedad diverticular sintomática y asintomáticos para determinar si la inflamación crónica tiene que ver con la enfermedad diverticular. Para ello, van a valorar la presencia de inflamación crónica por histología y por biopsias a lo largo de todo el colon. Ellos van a medir en los pacientes linfocitos, neutrófilos, los linfocitos intraepiteliales por cada 100 colonocitos, la depresión de mucina, la presencia de criptitis o abscesos de las criptas, las concentraciones de proteína C reactiva, la hemoglobina y el índice de masa corporal. En sus resultados no encontraron diferencia significativa en los marcadores histológicos, serológicos o demográficos entre los pacientes con enfermedad diverticular sintomática y los pacientes asintomáticos. Los pacientes con enfermedad sintomática tuvieron mayor cantidad de neutrófilos en el colon derecho y tenían niveles más elevados de proteína C reactiva que el resto de los grupos. Los linfocitos intraepiteliales se encontraron elevados en el colon derecho en aquellos pacientes que eran solo asintomáticos. En conclusión, los fenómenos inmunológicos están presentes en las zonas peridiverticulares, no solo de los pacientes con enfermedad diverticular sintomática, sino también en aquellos que tienen solo diverticulosis. La actividad inmune de la mucosa, dado por macrófagos, neutrófilos o los linfocitos intraepiteliales, van a ser comunes en los grupos que tienen enfermedad diverticular. Y solo es la actividad neuroinmune y la formación neuronal la que podría ser responsable de la generación de síntomas debido a que tienen elevada la expresión de enolasa y GAP43. Otro de los puntos importantes que se vieron en estos dos congresos es el papel de la microbiota intestinal en los pacientes que tienen enfermedad diverticular. Para ello, un grupo italiano va a determinar la composición de la microbiota y el metaboloma de pacientes con enfermedad diverticular sintomática, pacientes con diverticulosis y aquellos pacientes que eran un grupo control sujetos sanos. Se realiza una secuenciación del RNA ribosomal 16S para la secuenciación y caracterización de diferentes genus bacterianos. Los resultados son muy desalentadores para el papel de la microbiota. No hubo diferencia significativa en el número total de bacterias que se encontraron en los diferentes grupos. Hubo disminución del genus Escherichia, aumento de bifidobacterias y del grupo Clostridium, pero esto solo en los pacientes con enfermedad diverticular sintomática y aquellos que solo tenían diverticulosis comparados contra los controles sanos. No hubo sobrecrecimiento bacteriano en los pacientes con enfermedad diverticular sintomática y esto reta el papel de la microbiota en este grupo de pacientes. Y por ende, el manejo que podamos dar terapéutico modificándola a la misma. En cuanto al diagnóstico endoscópico, esto se presentó en el Congreso Europeo el año pasado. Un grupo italiano presenta el desarrollo y validación de una calificación endoscópica de enfermedad diverticular denominado por los autores la clasificación DICA. Y DICA va a ser la suma de la extensión de la enfermedad diverticular, si es colon derecho izquierdo, el número de divertículos que podían ellos tomarlos desde 15 hasta 415, la presencia de inflamación, es decir, si había las características que ustedes ven a continuación y si había alguna complicación que pudiera ver el investigador.
Esto lo hacen a través de una valoración cegada y retrospectiva de videos de pacientes que habían sido hechos de colonoscopia con enfermedad diverticular. Califican en DICA 1, aquel que tenía hasta 3 puntos de calificación después de la suma total. DICA 2, los que iban de 4 a 7 puntos, y en DICA 3, los que tenían más de 7 puntos en esta calificación. El acuerdo global de los investigadores fue de 0.847, que es una buena capa. El interobservador, que es muy importante en estas investigaciones, tenía 0.910. Y si ponían el investigador contra la calificación de DICA que daba, la mejor calificación la tuvo DICA 3 con 0.981. A esta correlación de DICA también se puso enfrente de los niveles de proteína C reactiva, de la velocidad de sedimentación globular y de las calificaciones de dolor que tenían estos pacientes. Y hubo una buena correlación entre el nivel de DICA y los diferentes aspectos que se tomaron de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y dolor. En cuanto a la prevención de diverticulitis aguda, se presentan 2 trabajos. El primero es del mismo grupo que creó la calificación DICA y es como darle una utilidad a dicha clasificación, es decir, tengo la capacidad con DICA de poder predecir un nuevo evento de diverticulitis y ellos van a utilizarlo como predictor en enfermedad diverticular, van a incluir retrospectivamente a 531 pacientes, van a tener distribuidos de la siguiente manera, como ustedes ven, de acuerdo a la calificación de DICA, y se registra la edad, la calificación de DICA en grado 1, 2 y 3, tanto al diagnóstico, se les da meses de seguimiento y terapia asignada para la prevención ya sea de la aparición o de la recurrencia de un cuadro de diverticulitis aguda. Y al igual que en la vez pasada, se van a utilizar videos o se van a utilizar fotos de manera cegada para los investigadores y ver qué correlación existe entre lo que ellos pueden calificar y si va a haber o no una prevención del cuadro de diverticulitis. La capacidad de predicción de una diverticulitis aguda por medio de la calificación DICA la tiene en su parte más superior el DICA 3 con 46.3% de probabilidades y alcanza una P significativa de P menor de 0.0001. En cuanto a la terapia para prevenir la aparición o la recurrencia, ellos registran 3 terapias en general: mesalazina, rifaximina y ponen probióticos y o fibra incluidos como una terapia sola. Y es la mesalazina la única que fue superior con una P igual a 0.003. El siguiente trabajo va a presentar la modificación de la historia clínica de recurrencias en diverticulitis. Este también es otro grupo italiano y ellos van a ir hacia la recurrencia de diverticulitis aguda valorada por tomografía abdominal. Ellos incluyen 124 pacientes que tienen antecedentes de haber tenido un cuadro de diverticulitis previo reciente. Ellos ponen 2 tratamientos de prevención: mesalazina 2.4 gramos por 10 días de cada mes, los primeros días de cada mes, y estos incluyen a 52 pacientes; rifaximina 800 miligramos por día los primeros días del mes, tienen a 72 enfermos, y a todos les dan un probiótico a base de Lactobacillus casei en esa concentración. Tienen un seguimiento de 14 meses con un rango que va de 1 a 42 meses. ¿Qué encuentran ellos a 36 meses de seguimiento? El grupo de mesalazina tiene una recurrencia de diverticulitis aguda de 14 pacientes y el grupo de rifaximina 7, 2 de cada grupo van a cirugía. En cuanto al tiempo libre de recurrencia de diverticulitis aguda, el grupo de mesalazina alcanza el 48.1% y el grupo de rifaximina 86.5%. La rifaximina va a ser mejor que la mesalazina de manera significativa, aunque se requieren mayores estudios que confirmen esta tendencia. Por último, en cuanto a la colitis microscópica, se presentan trabajos sobre la distribución de lesiones histológicas de colitis microscópica en pacientes que son tratados como colitis. Y esto es con la única idea de saber
si las biopsias tienen que ser tomadas a través de un colonoscopio a lo largo de los diferentes segmentos del colon, o si hay la posibilidad en lugares que no tengan un colonoscopio a la mano de hacerlos con un rectosigmoidoscopio, y si esto tiene la misma validez diagnóstica. Ellos incluyen 99 pacientes con colitis colagenosa, que es uno de los grupos, 27 pacientes que cubrían los criterios que se piden para diagnóstico de colitis colagenosa, colitis linfocítica, 72 enfermos. Hacen biopsias a lo largo de todo el colon y de recto, y ellos encuentran que la capa subepitelial de colágeno en la colitis colagenosa aumentó progresivamente del recto hacia el colon derecho, lo cual haría de suponer que tendría que ser biopsias del lado derecho para garantizar el diagnóstico. Ustedes ven ahí cómo van las cifras aumentando de recto hacia colon, 14,5, 15,2, 20 y 22 micras. Los linfocitos intraepiteliales, ¿sí?, la cifra más baja existió en recto y eran similares para cualquier otra de las regiones del colon. La sensibilidad diagnóstica de colitis colagenosa y colitis linfocítica fue mayor en las biopsias que se tomaron en colon derecho. Sin embargo, cuando se suma las biopsias o el resultado diagnóstico de biopsias de recto más las biopsias de colon izquierdo, se tiene una probabilidad diagnóstica del 93% para la colitis colagenosa y 94% para la colitis linfocítica. En cuanto al tratamiento de la colitis microscópica, el grupo de la Clínica Mayo y de la Universidad de Chicago presentan sus resultados de 64 pacientes que fueron vistos con colitis microscópica. A estos se les dio subsalicilato de bismuto, 6 tabletas al día a 11 pacientes, 8 tabletas por día a 13 pacientes y 9 tabletas a 40 pacientes. Y esto era con la idea de saber si las diferentes dosis eran efectivas para curar la enfermedad o si había una dosis que deberíamos de seguir todos. La respuesta se midió como respuesta completa cuando cesaba totalmente las evacuaciones diarreicas, la respuesta parcial cuando había una disminución por lo menos del 50% de las evacuaciones diarreicas durante el tratamiento. Se dio un seguimiento que iba de 8 más o menos 2 semanas de tratamiento y fueron seguidos los pacientes por 24 meses. La respuesta completa se obtuvo en el 33 pacientes, 52%, y la respuesta parcial en el 28%. No hubo respuesta en 13 enfermos, 20%. Y las recaídas en este grupo a 4 semanas o 5 semanas de seguimiento fue del 72% después de que terminaron el tratamiento. En cuanto a la respuesta completa, de acuerdo al tipo específico de colitis microscópica de que se trataba, la colitis colagenosa tuvo un 72% de respuestas completas y la colitis linfocítica solo el 70%. En cuanto a las dosis, 9 tabletas al día obtuvo el mayor número de respuestas completas para una P igual a 0.006 y la recaída no tuvo relación con las diferentes dosis y al igual la respuesta al subsalicilato de bismuto varió con respecto a la severidad inicial que tenía la colitis microscópica. El siguiente trabajo va a tratar, es del mismo grupo de la Clínica Mayo en Rochester y de la Universidad de Chicago, y ponen un nuevo punto o un nuevo abordaje en pensamiento de los investigadores. Es decir, aquellos pacientes que tienen enfermedad celíaca van a responder igual al subsalicilato de bismuto cuando la enfermedad celíaca coexiste en los enfermos con colitis microscópica. Ellos van a incluir 64 pacientes con colitis microscópica y con tratamiento de subsalicilato de bismuto de 6 a 9 tabletas por día. Ellos, además, ponen que sus 64 pacientes elegidos, 10 de ellos tenían a su vez concomitantemente enfermedad celíaca. Esto demostrado tanto por diagnóstico histológico, serológico y por una buena respuesta de los pacientes a una dieta libre en gluten. Y estos los van a comparar con un número similar de pacientes con colitis microscópica, pero que no tienen enfermedad celíaca, y comparan los grupos. La colitis microscópica más enfermedad celíaca tiene un 40% de respuestas completas
tiene 30% de respuestas parciales y tienen 30% de no respuestas. La colitis microscópica sin enfermedad celíaca, la respuesta completa es del 60%, la respuesta parcial es del 20% y no respuestas también en un 20%. Debido a que es un grupo muy pequeño, no hubo una diferencia significativa en las respuestas entre el grupo con enfermedad celíaca y sin enfermedad celíaca, aunque la tendencia es muy clara a que la enfermedad celíaca sí puede alterar el tratamiento de estos enfermos. En conclusión, faltan estudios para responder el papel de la inflamación de bajo grado en la enfermedad diverticular sintomática. Los síntomas pueden ser debidos a neoformación de fibras nerviosas. La calificación o clasificación de DICA no solo es una clasificación endoscópica útil, sino también nos puede servir para calificar el riesgo de recaída de la diverticulitis aguda. El papel de la microbiota sigue no siendo claro en la enfermedad diverticular. La rifaximina puede prevenir las recaídas de diverticulitis aguda, por lo menos en algunos estudios, y el diagnóstico de colitis microscópica está al alcance del recto sigmoides, aunque de preferencia se debería de utilizar un colonoscopio. El subsalicilato de bismuto, en particular a dosis de 9 tabletas por día, puede ser un tratamiento accesible inicial en la colitis microscópica, y la enfermedad celíaca sí puede disminuir la respuesta al subsalicilato en estos pacientes. Muchas gracias. Buenos días para aquellos que hayan bajado ya la aplicación